Saludos a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablar de un tema que yo creo que a muchos les va a gustar, por lo menos a mí, que me encanta retroceder en el tiempo siempre y volver a aquella época, allá por eh, a mediados, casi a finales de la década de los 70, eh, cuando conocimos el fútbol alemán. A mí me preguntaban cuál era mi selección favorita. Yo siempre he dicho que la selección favorita mía es Alemania. Entonces, eh, me preguntan por qué. Le digo yo, bueno, es que yo me enamoré del fútbol alemán porque a los 7 años ya lo empezamos a ver los sábados a las 2 de la tarde, creo que lo daba Teletica. Bueno, en aquel tiempo, por una cadena que se llamaba Transtel. Entonces, podía uno disfrutar de los partidos muy lindos en aquel tiempo, y conocer el nombre y los apodos que en aquel momento recibían los jugadores de cada equipo, porque había un narrador que se llamaba Andrés Salcedo, no sé si ya murió, creo que sí, que era el que narraba todos los partidos. Entonces le tenía un mote a cada jugador. Ahí es donde conocimos a la locomotora Fischer, Klaus Fischer, un goleador indiscutible en el Schalke 04, a Caperucita Roja, a Karl-Heinz Rummenigge, ¿verdad? Que así era como le decían. Migajita Libarski, que era un jugadorazo, Pierre Libarski, del Colonia. El Halcón Galler, un central que tenía, creo que el Fortuna de Düsseldorf. El Caballo Konopka, ¿cuál era? El Boricua Magat, Félix Magat, que jugaba en el Hamburgo. Manitou Kals, y una serie de jugadores que lo fue uno enamorando y se fue uno identificando con ellos, porque después los tuvo que ver en un mundial. Creo que la expectativa mía fue en el mundial del 78, cuando el campeón mundial, uno preguntaba siempre de las cosas que pasaban alrededor del fútbol, y era muy importante en aquellos tiempos saber qué era un mundial y qué representaba para muchos, para el fútbol, para el deporte. Eh, yo estaba en mis primeros pasos como conocedor de fútbol, a pesar de que desde chiquitillo, desde los 4 años, me llevaban al estadio y uno ya sabía de que para allá anotaba el equipo de uno y para allá el otro, y que había que ir con los rojo y amarillo. Por lo menos eso lo entendía yo y lo tenía muy claro, pero pensaba que solo existía un equipo y el Herediano, y no, después me di cuenta que, bueno, que en muchos países se jugaba fútbol y que lo que se celebraba 4 años era el mundial, y uno a veces lo confundía con la misma olimpiada. Y yo, porque para aquellas épocas Costa Rica se estaba jugando el pase a las olimpiadas también, del 80 en Moscú. Y entonces uno no sabía si olimpiada y mundial eran lo mismo. Pero bueno, ya me dijeron, el mundial es solo de fútbol. Y bueno, y así fue como vi a la selección de Alemania, y afortunadamente la quería ver porque fue la que todo el mundo decía que era campeona del 74, era la actual campeona. Y en el Mundial del 78 en Argentina, pues llegó a Alemania con ese cartel de favorito, de campeona mundial, y yo los conocía a todos porque ya veía fútbol alemán, ya veía a todos los jugadores. Entonces quería ver la selección de Alemania, y me tocó ver un partido Alemania-México, y quedó 7-0. Karl-Heinz Rummenigge metió como tres goles, 2 o 3 goles, creo que sí. Eh, y bueno, entonces ahí ha sido mucho la fascinación de este servidor eh, por el fútbol alemán. Nunca me he cambiado de selección, a pesar de que todo el mundo dice, ¿y por qué no va con los equipos de América y estos? Sí, sí, pues no es que no voy con los equipos de América. Cuando está Costa Rica, obviamente uno de ellos apoya al país, pero cuando los partidos son un mundial, mi selección favorita es Alemania. Y creo que, bueno, hemos estado por lo menos he disfrutado, creo que 2 títulos, que fue en el 90 y en el 2014. La selección de Alemania me ha gustado porque en esas épocas tenía super equipos.
Eh, Me decepcionó en Estados Unidos. En Francia no hubo mucha. En el Mundial de Corea-Japón lo hizo bien porque era una selección joven con un par de veteranos. Uno era el portero Oliver Kahn. Y después, cuando fue anfitrión, pues perdió en semifinales, no pudo superar a Italia. Eso fue en el 2006 y en el 2010 creo que perdió en semifinales con España también. Y en el 2014 salió campeón. Y de aquí para allá no ha pasado nada. Alemania ha estado presente nada más, pero no ha sido muy competitivo en estos últimos mundiales. Pero ¿se acuerdan del fútbol alemán? ¿Se acuerdan bien del fútbol alemán? Sábados a las 2 de la tarde por Teletica y lo transmitía Transtel, que era la cadena que seguro pues, mandaba la señal. Y los equipos de aquella época muy cambiantes a los actuales. Me acuerdo del Fortuna de Düsseldorf, el Hamburgo, el Schalke 04, eh, me acuerdo, bueno, del Bayern siempre, el Bochum, el Borussia Dortmund, el Borussia Mönchengladbach, que era uno que dificilísimo mencionar, a veces hacían unos enredos, como algunos apellidos de los alemanes también, que eran bastante complicados, pero en ese tiempo disfrutaba uno buen fútbol. Creo que la gente que se acuerda y pudo ver en aquel momento la liga, la Bundesliga, eh, y que contemporáneos con uno, ¿verdad? En edad, sabe que era así, se disfrutaba. No era un partido de 90 minutos, no era un partido completo. Yo creo que el partido era recortadito, pero duraba como una hora más o menos, porque sí recortaban el tiempo. Entonces, seguro cuando los acercaban más cuando habían goles y todo, entonces evitaban ciertas jugadas, entonces, pero lo hacían entretenido y uno lo veía y yo creo que disfrutaba en aquel tiempo ver jugar en el fútbol alemán a los alemanes en la nieve con una bola anaranjada. Y bueno, y lo más atractivo era, bueno, saber que esos jugadores se los iba a encontrar usted en los mundiales como selección. Entonces, eh, lindísimo la experiencia de haber visto. Y tuve la oportunidad, creo, de estar en banca cuando cuando vinieron dos equipos de Alemania a jugar con Heredia. Uno fue el Stuttgart de Alemania, nos metió 3 ahí en el estadio de Heredia. Ahí jugaba Klinsmann. Y otro fue el Colonia, que jugamos en el Estadio Nacional. Bueno, esos dos partidos tuve la dicha de estar en banca. Ahí, o sea, lo llevan a uno como vaya acostumbrando, se vaya viendo. Eso fue en el 88, 89. Don Gustavo de Simone nos metió ahí a la banca para que estuviéramos ahí, ¿verdad? De guardia le hubieran dicho a uno, mire, va para adentro contra estos alemanes, pero bueno. Y lo curioso es que había un jugador que se llamaba Thomas Hassler, el Poroto Hassler, le decían. Eh, y a mí me gustaba porque era chiquitito. Eso decía yo, que era chiquitito. Dije yo, puña, ese sí es bueno, era el más chiquitito. Cuando jugaba con la selección de Alemania, cuando jugaba o cuando yo lo veía en el fútbol alemán, a Thomas Haller, decía, este es bien chiquitito. Y cuando estuvimos en el Estadio Nacional, en esos pasillos que había antes del Estadio Nacional, que uno salía de los camerinos hacia el centro y después para ir a la pista y hasta la cancha, eran unos pasillos con piso ese de mosaico, iban sonando los tacos y todo. Y entonces ellos venían de frente así a toparse, nosotros veníamos por un lado acá a toparnos del pasillo y ellos aquí, y aquí doblábamos para ir hacia la cancha. Y ahí venía Thomas Hassler y yo pensaba que era pequeñito, 98. Lo que pasa es que todos los alemanes medían de 1,90 para arriba, entonces él era el más bajito. Y sí, dije yo, mira, no es tan bajito. Y el bajito era yo, pero qué curioso que sí, que esa genética alemana siempre ha sido muy fuerte, siempre se ha considerado una raza imponente, ¿verdad? Pues ellos también lo consideran así. Pero a mí me gustó el fútbol alemán, me gusta su manera de ver el deporte, de competir, y creo que esa fue la parte que más me acercó a la selección de Alemania y lo que me ha gustado más
y por eso en los mundiales siempre voy con la selección de Alemania. Saludos, muchas gracias.